Bueno, faltan algunas más que se están sumar. Profe, no sé si van a querer cerrar lo que estaban diciendo antes. Yo copié lo que habían escrito porque me imaginé que se iba a cortar. Se los pongo en el chat por si lo quieren volver a leer. ¡Qué previsora! ¡Qué maravilla! Sí, qué genia, gracias. No, no, no. A ver. Sí, lo leo así, que sobre esto va a trabajar Germán, así queda más organizado. Era Lucía la que hablaba. ¿Quién es Lucía? Lucía Ibarra. No te vemos la cara, Lucía. Bueno, Ay, tengo la cámara apagada. Lucía había dicho algo muy importante. Lucía dijo, a mí me llamó la atención la parte que el trabajador hablaba de la exposición de los trabajadores al virus y el miedo y riesgo que hay de que los lleven a sus casas. Por ahí lo relaciono con la parte del texto de Nefa cuando habla de que la prevención no es solamente individual, especialmente en este caso en medio de la pandemia, y que dice que el riesgo se debería eliminar desde la fuente, adoptando medidas de prevención para todos y no que sea algo de cada uno. Y Ángeles, que no sé por dónde anda, relacionándole con los riesgos psicosociales que nombra Nefa, con el trabajo y la atención o conflictos sociales que produce someterse al trabajo en sí. Excelente. Y fíjense qué interesante, pensar que el riesgo es solamente individual, por ahí esto lo podemos contar con alguna experiencia personal, cuando hay alguna situación de algún contagio o un presunto contagio en un equipo, a veces las preguntas que hacen son en relación a si los trabajadores tuvieron bien colocado el equipo de protección personal, ¿no? A veces las preguntas de los equipos de infectología que se ocupan del tema, o inclusive de la RT, va como en la línea de, ¿te sacaste el barbijo para comer? ¿No te lo sacaste? Claro, como dando la responsabilidad individual y no de las condiciones colectivas. Las condiciones en las que uno está trabajando, no sé, durmiendo, como esta persona lo cuenta más adelante, durmiendo en lugares diminutos, todos apilados, un montón de horas, ¿no? Entonces, también es interesante el aporte de Lucía en esa línea, ¿sí? Me hizo acordar a situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo. Así que, bueno, los dejamos en manos de Germán. Un comentario último, la clase que viene es la unidad 3, que refiere a la dimensión política. Son unos cuantos textos, si ustedes han visto o verán, y tienen una densidad conceptual importante. Son textos difíciles, sobre todo algunos de ellos. Así que léanlos con dedicación, como para aprovechar mejor aún la clase que va a dar Germán el próximo martes. ¿Sí? Listo, Ger, cuando quieras. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, yo no sé si la verdad da para dar la clase, yo creo que ya estamos, ¿no? Todas aprobadas, pero no. Súper bien, Solo, estamos contentos, porque era han solo tenido una todos aportes muy buenos. se la vamos a complicar un poco. No, en realidad quiero, justamente dimos vuelta la clase por dos motivos, o por uno en realidad. Es una clase particularmente interesante para hacer investigación aplicada o cómo se hace en trabajo social, ¿no? Partir de la práctica, del territorio, de lo que surge, para indagar en el conocimiento y cómo volver a la práctica. Este sería un claro ejemplo que es mucho más asequible que otros. En realidad, si bien lo podemos hacer siempre así, en este particularmente es interesante porque, aún entre comillas, desde el sentido común, podemos ir identificando aspectos, que igual no fue el caso, ya que todas fueron retomando claramente aspectos de lo que vinieron leyendo. Yo quiero partir primero justamente también de las voces de ustedes, ¿no? Fíjense que, bueno, no puedo ahora recordar el nombre, pero le voy a decir igual en general, que alguien decía, me sorprende cómo en el Santoyani se dan todas las dimensiones de las que habla Schlemenson. Bueno,
Ese es el mérito de la investigación. Para eso uno investiga. En realidad, cuando uno se va acostumbrando más, viene la otra frase: estos son de libro. Porque en realidad muchas veces las organizaciones tienden a reproducir lo que ya se viene abordando investigativamente hace años y años, ¿sí? Pero digo, está muy bien que se sorprendan, pero ahí también les da cuenta de lo importante de la investigación. Esperen que me estoy olvidando, les voy a compartir entonces el PowerPoint un poquito. ¿Se ve? Sí. Bueno, no quiero repetirlo, voy a ir pasando, esto ya les mencionaba, porque no se ve, me parece que sí. Ya les mencionaba recién Nuria y Erika en qué dimensión del tetraedro y el polo que nos estamos centrando, y después vamos a ver cómo ya desde este discurso en el sentido de relato, ¿no? De esta verdad vivencial que este trabajador de la salud de esta organización en particular menciona, cómo ya nos vamos a ver que el tetraedro nos empieza a dar idea de las articulaciones, y como Malfait planteaba, las dimensiones son solamente operativas en cuanto a la división, pero en realidad aparecen articuladas permanentemente entre sí. Entonces, retomando, yendo a Schlemenson, ese es el libro, bueno, este es Aldo. Si bien tanto Nefa como Schlemenson no son referentes del movimiento institucionalista tampoco, sí hay que decir que tanto Schlemenson es discípulo de Elliot Jacques, que sí pertenece al movimiento institucionalista francés porque ha estudiado con él, hizo la tesis allí, y Nefa también va a recuperar muchos de los aspectos que trabaja de Jules, que obviamente no es del movimiento institucionalista, como dijimos, pero es la psicodinámica del trabajo. En eso está la coherencia de la complementariedad del material. Eso por un lado. También dos cosas que tengan en cuenta. Sus textos, igual vemos un capítulo nada más, pero estos textos están sobre todo, por un lado, es el de Schlemenson muy dedicado a la empresa, para que se entiendan algunos aspectos que por ahí hay alguna cuestión puede alejarlo un poquito de las instituciones públicas, porque está la empresa, y no es que sea un entrelíneo. Su libro se llama Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal, o sea, el título de su libro lo expresa. Pero, de todas maneras, como bien mencionaban ustedes, aspectos del orden organizativo, en cuanto a las dimensiones, son pertinentes en cuanto a organización, más allá del atributo público, privado, independiente, cooperativista que pueda tener determinada organización. Después, obviamente, podrá haber algunas diferencias, pero estas 6 dimensiones, más allá de lo ideológico, más allá del modelo de producción, uno puede decir que son bastante universales. Bastante universales. Por eso nos sirve, como bien decía Erika, si bien esquemático, al mismo tiempo puede por momentos resultarnos didáctico pedagógico para también, al igual que el tetraedro, dar cuenta de algunas dimensiones que en realidad vamos a ver cómo aparecen articuladas entre sí, y también va a dar cuenta de qué pasa cuando no son coherentes entre sí. Y el de Nefa está, como ustedes viendo, bien dedicado más a lo fabril, ¿sí? O a lo industrial. Por eso vamos a tratar de hacer el esfuerzo de cómo lo podemos vincular con instituciones del ámbito del trabajo social, ¿no? Que podemos tomar, que podemos reinterpretar de allí. También siempre tengan en cuenta cuando leen algo, año en que está escrito. El de Schlemenson está escrito en el 92, una década particular también en la Argentina, que coincide justo, cuando ustedes hablan del modelo capitalista, justo coincide con el, digamos, el momento actual de cierta, que empezó en esa década, de cierta retracción de derechos laborales históricamente obtenidos, ya instituidos en el imaginario social colectivo, sobre todo del ámbito del trabajo, porque esto fue a regañadientes, digamos, de lo que podemos llamar el capitalismo central, y quienes son los representantes de esos capitales en nuestro país. Y acá viene otra diferencia también a tener en cuenta. Nefa en general, cuando ustedes, los capítulos que le estamos compartiendo, ahí él menciona, primero es una historia de 5 siglos, menciona él, de cómo empieza la génesis del capitalismo y cómo ha ido mutando a lo largo del tiempo en esta adaptación, sin perder algo que es base para el capitalismo, que es la tasa de ganancia y el lucro. Después
puede modificarse, como dice él, ¿no? La globalización, la localización, el uso de la variabilidad de costos, y si lo hacemos en el propio lugar o si eso se exporta, porque son lugares justamente donde los derechos laborales son más accesibles o más corrompibles también, para poder generar una diferencia económica. Eso sin importar, obviamente, quienes quedan fuera del sistema, quienes no, etcétera, etcétera. Y con una idea sobre el Estado, qué es intervencionista, qué no, etcétera. Pero el capitalismo también ha pasado de ser ultraliberal a pasar por el keynesianismo, a ver una posguerra, o sea, pasó por todos los momentos, e incluso hoy uno puede hablar de distintas formas de capitalismo, como el japonés, que es un capitalismo de orden de identidad nacional. O sea, Toyota cuando exporta es Japón afuera, Mitsubishi cuando exporta es Japón afuera, o sea, hay una identidad de la empresa con la nacionalidad. Después tiene un capitalismo, como se dice, renano, que es un capitalismo más social, como el europeo de algún momento, que hoy también se está retrayendo, o más parecido al canadiense, si se quiere. Y después está el capitalismo, digamos, más a ultranza, que es el que representa a Estados Unidos. Y como decía Samuel, está Argentina, que está aparte de todos los modelos capitalistas del mundo, porque Argentina, aún dentro de esa lógica, es incomprensible. Pero lo que sí está bueno, hablando de esto, es de la parte de Schleminson, y lo que trae NEFA del momento actual, que es un texto del 2015, por lo cual ahí ustedes van a ver por qué de las condiciones inmediatamente de trabajo, empieza ya a hablar de los riesgos psicosociales del trabajo, es porque pasaron 25 años más de investigación, desde el 95 hasta el momento, y por eso también la importancia de la investigación. Esto quiero resaltar esto. Así como dijeron, qué sorpresa que uno puede ver en el Sandoyani, seguramente si van a varios lugares, decir, che, qué sorpresa, y al décimo va a decir, che, ya no es tanta sorpresa. Quiere decir que hay investigaciones que más o menos nos pueden dar cuenta de cierta universalidad. Después, obviamente, como siempre trabajamos nosotros, desde la singularidad de cada situación. Ahí Erika decía, lo que dice este trabajador no lo he visto por ahí en otro espacio. O sea, que no quiere decir que Santoyani sea necesariamente una representación fidedigna del resto de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Es más, hay que ver si uno tomara todas las voces de ese hospital, si esa voz es referente del resto de los trabajadores del hospital. Lo que sí queda claro es que, como decíamos a la mañana, en 3 minutos y medio, 7 que dura por ahí este video completo, es NEFA aplicado. Ya con solo este discurso nosotros podíamos hacer toda la cursada si quisiéramos. Y ahora vamos a ir viendo por qué. En relación a la clase anterior, también si ustedes se fijan, es interesante cómo esta persona, este trabajador, primero que da cuenta por lo menos de un conocimiento de la tarea, o sea que se nota o se percibe, salvo que tuviera un discurso que se hubiera actuado, guionado, es que puede vivenciar y puede comentar, cuando él dice acá tienen que venir a conocer el lugar para hablar de este lugar, él está mencionando desde la perspectiva justamente de un colectivo lo que vive, siente y piensa estos trabajadores de la salud. Y a esto voy porque la semana pasada hablamos de lo inconsciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Y es muy interesante que él puede traer a la palabra recuperar esto de la irascibilidad de los compañeros, de que los compañeros lloran en el espacio de trabajo, que tienen miedo. Cuando hablábamos el otro día de que lo inconsciente reprimía aquello que puede producirle turbulencias al consciente, acá hay una parte que eso está llevado a la conciencia. Obviamente, como decimos, lo inconsciente sigue estando como estructura, pero hay aspectos que quizás, esto habría que verlo, quizás porque hay una formación, la temática es muy llamativo, algunos términos que utiliza frente a la organización, frente a lo que sienten, que pareciera dar cuenta de que hay cierta lectura, o que por ahí por lo gremial, inclusive lo han compartido, y en la mañana también comentábamos que, por ejemplo, de Jure, es un texto y una perspectiva trabajada bastante por las áreas de ciencias del trabajo o de algunos gremios. O sea que hay cierto discurso y cierto material bibliográfico y teórico que algunos referentes empiezan a incorporar, y esto es meramente suposición por algunas palabras y términos que utiliza, ¿no? Pero que puede articular
no solo la vivencia, sino con algunos componentes de orden teórico-conceptual, lo cual es interesantísimo, y por eso lo puede poner en consciente, porque pudieron recuperar eso, no permanece en lo reprimido, y puede ser dicho en determinado ámbito. Digo, para también concatenar las clases, ¿no? Y traer un poquito lo que ustedes decían. Y voy a tratar de ir saltando a partir de lo que ustedes dijeron, porque aparte se nota que han tenido lectura, entonces hasta va a ser más fácil. Primera medida, había una compañera que decía, que rescató lo que la persona decía respecto a que hace falta organización, ¿no? O sea, no hay una organización definida. Clave. ¿Por qué? Porque uno de los componentes, hablando de la perspectiva de Schlemenson, es que tiene que haber coherencia entre lo que se denomina, acá como tenemos la definición de organización, en tanto sistema técnico integrado, deliberadamente construido para satisfacción de necesidades internas y externas, y en un contexto determinado. Entonces ahora vamos a ver un poquito qué significa cada uno de estos términos. Porque en realidad, quizás no es que no haya una organización, quizás haya más de una organización dentro de esa organización, lo cual también es caótico y productor de malestar y monto de sufrimiento. Entonces, si vamos por ejemplo a la definición, entonces si decimos que supone un sistema, se supone que es una articulación de factores determinados, reconocidos o construidos para obtener resultados esperados. Se supone que entonces la institución, el Hospital Santoyani, debe, en tanto sistema, debe estar articulado de tal manera que viene a responder a una necesidad que es la necesidad de garantizar la salud, vamos a decir primero general. Entonces quiere decir que la salud no es solo la población destinataria, sería la salud que atiende este hospital, pero también entonces podemos decir la salud también propia de quienes trabajan allí. No se puede brindar salud si hay un no salud dentro de la organización. Entonces, el sistema, supuestamente, es en tanto sistemas porque hay una coherencia articuladora de pensado que determinadas dimensiones, todas juntas, van a poder asumir, resolver, abordar determinada necesidad sentida por la población y, como decíamos antes, reconocida socialmente. Eso por un lado. Vamos a ver después entonces qué es lo que cuestiona esta persona. Técnico. ¿Por qué es un sistema técnico? Porque no es un grupo de amigos que va a jugar al fútbol y vemos quién tiene talento, cómo me la pasás. Acá, al haber un resultado que debe ser esperado, y en términos de salud, debe haber determinados saberes, conocimientos técnicos y formaciones específicas y generales que tengan relación para abordar la situación de salud, interna y externa. Entonces quiere decir que si yo llamo a un futbolista para que atienda a la gente, y por ahí es un gran futbolista, pero es un pésimo enfermero, un pésimo médico, y lo que va a hacer es matar a cualquiera que vaya adentro. Entonces se supone que hay determinados saberes que deben formar parte de ese sistema para lograr el resultado esperado. Entonces en este sentido, enfermería, trabajo social, medicina, cirugía, infectología, administración, limpieza, dirección, todo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Entonces del organigrama, ¿no? De alguna manera, me paso un poquito para adelante, un organigrama, cuando hablamos de organigrama sería algo como los raviolitos, como les llaman algunos en la jerga. Esto es al mismo tiempo, al hablar de este sistema técnico, este sistema técnico se plasma en un sistema de autoridad formal, que es una de las dimensiones de la que habla Schlemenson después. ¿Sí? Vuelvo para atrás ahora. Entonces, ese sistema técnico está ahí. Ese raviol, de alguna manera, dice cuáles son los roles de que trabajan y qué saberes supuestamente tienen que haber allí. Integrado. Porque es lo que decíamos recién, no puede ser, si estamos hablando de una organización además compleja, que viene a resolver una situación de salud, en tanto prevención o de promoción, no necesariamente la atención de un hospital en general es ya llegado el problema en general, pero bueno, el sistema hospitalario que tiene también su área programática, tiene otras instancias del centro de salud donde supuestamente se lleva a cabo la promoción y al hospital llega
aquello que desde lo territorial no se pudo abordar, no por negligencia, sino por ahí por otros motivos, y es necesario lo que sería el segundo nivel de atención. Ya estamos hablando un poquito también de la organización que excede al hospital, ¿no? El contexto general. De hecho, este trabajador habla del Ministerio de Salud, ¿no? Habla de una organización, de una institución que está por encima en el organigrama, que no es el organigrama interno de este hospital, pero sí a la que pertenece en tanto área de salud o Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vuelvo a decir, es integrado porque tiene que haber una coherencia que, articuladas estas dimensiones y saberes, supuestamente entonces se lograría el resultado esperado, que es producir más y mejor salud. Es lo que produce esta institución. Deliberadamente construido. ¿Por qué creen que es deliberadamente construido? A ver si, más allá de lo que leyeron, ¿por qué se dice deliberadamente construido? ¿Qué se les ocurre? Que está planificado, hay una planificación del objetivo. Sí, hay una necesidad, como decíamos antes, técnica de saberes, también muy bien lo que traes vos, no solo de saberes, por ahí, médicos y de salud, sino también por ahí necesidad de cómo saber, por ejemplo, planificar acciones políticas. Perfecto. Pero ¿por qué la palabra deliberadamente construido? ¿Por qué es deliberado? ¿Está charlado? Bueno, vos hiciste una relación muy bien, muy inteligente, entre deliberar y charlar. ¿Y entonces sobre qué sería esa charla? Si yo charlé o deliberamos, hay un constructo deliberado, ¿por qué es deliberado? Porque tiene un sentido, tiene pros y contras y carga un sentido. Quiere decir entonces que si se busca sentidos porque no es algo que está naturalizado. O sea, el hospital no nació con los seres humanos. Toda institución, más allá de este hospital, es algo que está deliberadamente construido porque a partir de una necesidad, como decía Erika, bueno, que una pandemia, que una epidemia, pero bueno, el sistema de salud ya en general, y ahora que ya está incorporado, instituido, más allá de si es público o privado, o depende del modo de producción más o menos cercano, si es pago, si es gratuito o mediante impuestos, etcétera, más allá de las modalidades en las que se accede, la salud está instituida, pero es algo que se ha deliberadamente construido, tanto como imaginario, o sea, en la relación simbólico-imaginaria, como en lo material funcional, en tanto que es algo que no estaba ahí antes, se tuvo que ir creando. Y cada organización que se crea es porque se piensa racionalmente para cubrir determinadas necesidades. ¿Sí? No sale de la nada. ¿Esto qué quiere decir también, entonces? Perdón, decía, Sí. porque hay un proyecto en común concreto. Bueno, el proyecto, y ahora vamos a los puntos, entonces, el proyecto es la primera dimensión que plantea Schlemenson, pero previo a las dimensiones, por eso quiero que tengan en cuenta esto, porque es clave a nivel conceptual. Y por eso es importante que esta persona, hablando, trae a colación lo que ocurre dentro de la organización. Es, cuando él dice, les hemos dado 11 notas, no hemos sido ni siquiera una respondida, no sabemos él dice, no sabemos el destino de las notas. O sea, no hay respuesta. ¿No? No hay respuesta, hay silencio. Y la última ya dice, la última fue hasta que por lo menos nos digan cómo organizarnos. Se ve que hasta fueron bajando las expectativas y bueno, por lo menos contestame esta, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que quiere decir que las instituciones son construidas por los seres humanos, por lo cual pueden ser transformadas por los seres humanos. Por eso es deliberadamente construido, no es algo naturalizado, más allá que, como después dice Nefa, hay todo un sistema de hiperinstitucional, podemos decir, educativo, de salud, de justicia, de prácticas cotidianas, formativas, familiares, de utopías perdidas, de historias de aplastamiento, desaparición y muerte, digamos, un montón de estrategias económicos, políticos, sociales y culturales que intenta, desde este modelo, llevar a la naturalización de la cotidianeidad, entre ellas el trabajo. Esta persona expresa
A diferencia de lo que en un momento, bueno, por eso es interesante lo que dice esta persona, porque se corre del planteo un poco a veces decepcionante que plantea Nefa de algunos que han naturalizado por miedo, como ustedes decían recién, miedo a ser despedido, no puedo hablar, nos van a echar. Por eso la estrategia, como también mencionábamos antes, de la individualización del dolor. Esto es clave. Si yo individualizo el dolor, si individualizo la culpa por el error, vos te contagiaste porque vos no llevaste a cabo las tareas que tenías que llevar a cabo, porque vos no te llevaste el AMBO a tu casa. Al mismo tiempo, como ustedes bien dicen, se desconoce, de acá artículo NEFA, se desconoce los riesgos que porta la propia organización en su creación y en su devenir, y se individualiza, se culpa inclusive, se responsabiliza, y si no, se atacan los efectos una vez que se produjo el hecho. Como ustedes bien decían, la idea que plantea NEFA, y si estuviera en un proyecto, el proyecto debería incluir, por ejemplo, la inexistencia o la tendencia a eliminar todos los riesgos que la tarea que por la organización misma produce. ¿Qué quiere decir esto? Que toda organización per se, y esto también vuelvo a decirlo, dice NEFA respecto también inclusive con la actualización de la tecnología, etcétera, etcétera, produce siempre ciertos riesgos. Toda nueva acción puede traer nuevos riesgos. Sin más, si uno sale a la calle y dice, bueno, hoy puedo no volver a casa, ¿no? Me pisaron. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, mira, cuando venga el rojo, mejor espero. Si no hay nadie, mejor miro antes de cruzar. O sea, uno lleva a cabo determinadas conductas y actitudes que va a tratar de evitar al máximo cualquier tipo de accidente. Pues, ¿cuál es la solución? No salgo nunca más de mi casa. Lo cual tampoco te garantiza que no es que te va a pasar algo. ¿No es cierto? Entonces, la idea es cómo la organización está establecida de tal manera que también pueda proveer en ese proyecto todas las características que eliminen esos riesgos que van a transformarse en dolor físico, psíquico o mental, va a decir NEFA. ¿Sí? Ahora podemos retomar eso. Pero quiero entrarlo en la articulación posible y lo que trae este trabajador. Entonces, el proyecto, como bien ustedes dicen, acá vendría la parte racional. Esto es claramente racional y lo material funcional. Supuestamente se está pensando cuál es la mejor organización, cuál es la cantidad de gente que tiene que haber, qué formaciones tiene que haber, todo para que el área programática de Santoyani tenga la gente atendida en la salud en el 100%. Pónganle así, ¿no? Ahora, este compañero, este trabajador, pareciera que empieza a cuestionar ese proyecto. Vamos a ver en otras instancias. Porque aparte hay otra cuestión. El trabajador de salud lo que trae es la necesidad de cumplir ese proyecto. ¿Sí? Cuando él habla, no cuestiona el proyecto. Cuestiona que el proyecto no puede ser llevado a cabo. ¿Se entiende? Él no dice, esto hay que tirarlo todo, hay que romper todo. Es más, ahora vamos a ver, respecto a la estructura organizativa, ¿no? Voy a ir pasando. Respecto a la estructura organizativa, y vuelvo a lo de no hay organización. En realidad, ¿qué estaría expresando? Acá tienen los 4 puntos de estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura que estaría expresando este trabajador? ¿La estructura oficial, la presunta, la existente o la requerida? ¿Qué les parece a ustedes? Está expresando la que existe y la que se requeriría, digamos, para la situación que se está viviendo. Ajá. ¿Quién más? ¿Está de acuerdo con la compañera? Sí, y también la requerida que plantea por el Ministerio Nacional de Salud también. No estamos pudiendo cumplir con los requisitos de salud. Bien. ¿Alguien más? Yo veo todas, porque una la denuncia, la otra la defiende, la otra la sostiene y la otra la pone en cuestión. Bueno, bien. Digamos que estarían todas las respuestas, tienen algo, en términos conceptuales digo, en términos de lo que dice Schlemenson, digo para llevarlo a lo que él plantea para cada una de estas estructuras. Lo que sí de entrada, él habla, por eso la importancia de que nosotros hacemos una entrevista o una investigación es la verdad vivencial. Él lo que habla es de la estructura que él está viendo.
¿no? Lo que se está dando hoy es, porque si no, si nosotros nos quedamos con que él representa, bueno, ya podríamos decir que es la estructura existente. Pero en realidad él lo que trae es la estructura presunta. Si tuviéramos más posibilidades de tener más representantes del trabajo, por ahí podríamos decir, está también cerca de la existente. En realidad, la presunta que traería esta persona denunciando lo que está ocurriendo hoy, por lo cual quiere decir que la oficial no es la que se está llevando a cabo, ¿no? Él no representa a la oficial, la cuestiona no en el sentido de que está mal, la cuestiona en tanto no se está implementando. Y hay otra estructura, por eso no es que no haya organización, sino que él pide otra organización del trabajo, no es que está desorganizado, él lo que dice es, no tenemos referencias, que necesitamos que organizarnos para poder trabajar, es que la organización oficial no está respondiendo a los requerimientos, sobre todo aparte, obviamente, como decimos antes, de la pandemia, del acontecimiento. Quizás también ya no respondía, obviamente, a la oficial, pero en este contexto la presunta hierve mucho más. La existente, en realidad, se puede identificar a través de trabajo de investigación. Por eso les decía, cuando ya uno hace una intervención y es convocado, uno puede dar cuenta de eso. A ver, ¿cuál es la oficial, la objetiva, la histórica, la que la institución intenta mostrar hacia afuera? Es esa. La presunta es la que plantean cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están en determinada organización. De ahí surge cuál sería entonces realmente la institución existente que está operando. Y a partir de ahí, entonces uno debe decir, entonces, ¿cuál es la necesaria, la requerida para que pueda actuar? Él lo que está solicitando es la requerida. Él dice, necesitamos organización. Lo que está diciendo es, esta no va, pero acá tiene que haber una organización que pueda abordar esta situación. Él está solicitando de alguna manera una organización requerida, que el oficial está fallando, y él está hablando de cuál es la organización que hay. Vuelvo a decirle, entonces para tenerla existente deberíamos incluir más voces. Y a partir de esas voces se podría identificar cuál es la requerida. De todas maneras, más allá del nivel o no del conflicto, siempre estas formas se van a dar. Aún en instituciones que sean bien racionales, que cumplan sus objetivos, que tengan hasta grandes condiciones de trabajo, buenos salarios, siempre igual hay un desfasaje entre lo que se da que es lo prescripto, lo que se pensó, lo que supuestamente la gente cree que se hace, sobre todo cuando son instituciones bien grandes, donde a veces ni siquiera se conocen todas las áreas entre sí, todos los compañeros y compañeras entre sí. Imagínense que en un hospital hay horarios cambiados, andan 24 horas, no siempre todos se conocen entre sí, más allá de los temas de comunicación. Entonces siempre hay imaginarios y representaciones, no solo por la organización, sino por las tareas que lleva a cabo cada uno, sobre la estructura de personalidad de cada uno, sobre la validez o no de los saberes de cada uno. O sea que siempre va a haber una estructura presunta. El tema es el nivel de conflicto al que llega, y esto sí tiene mucho que ver, como la Banefa, entonces, de el monto de sufrimiento que los trabajadores y trabajadoras cargan en relación a cuántas estructuras presuntas entonces hay en la organización. Porque esto no es que hay una sola presunta, puede haber tantas presuntas como personas allá en el área de trabajo. ¿Se entiende? Entonces no es que haya una sola organización presunta. Lo que sí, la existente puede incorporar estas estructuras presuntas. Justamente esa organización, como decíamos antes, no es falta de organización, sino que hay un tipo de organización que puede ser la desorganización y el caos, pero esa hay que determinar cómo es, para poder hacer el diagnóstico y establecer cuál sería la requerida, otra vez para atender el objetivo, que es la salud de la población. Quizás ya la oficial, la histórica por la cual fue creada, per se ya no pueda dar la misma respuesta. ¿Sí? Bien. Respecto a, fíjense que sí. Pensé que Sí, había... perdón, no, yo te iba a preguntar. Lo único que me quedaba una duda, si la presunta tenía que ver con la vivencia particular o también podía representar a una parte de la organización, no sé si se entiende. Tipo, Sí, si es bueno, el discurso... eso. claro, si supongamos que esta persona habla en nombre de una asamblea de compañeros, en 50, 70, es probable que en ese 70 personas haya bastante acuerdo sobre esta estructura presunta. Eso sí, claramente. Y acá nos llevamos, fíjense que voy a pasar un poquito para después volver atrás. En el sistema de autoridad,
cuando se plantea, pero vamos adelante, a ver si va, que no pasa. Sí, pasó. Acá en el sistema político, donde está el tema de la autoridad, siempre también, esto es coherente con el tipo de estructuras, surgen subgrupos de intereses. Entonces, obviamente que esta estructura presunta tiene que ver con una forma también de ver la organización y el trabajo, porque también responde a intereses de los trabajadores, ¿no? Esto pueden ser cuestiones que la jerarquía no es que no las vea, no las registra porque no les interesa. Y acá viene otro punto, que también es interesante, respecto a... yo voy saltando para que ustedes vayamos viendo cómo se manifiestan los polos, subsistemas y el tetraedro. Porque tiene que ver con que, por ejemplo, una de las cosas que no registra en general las jerarquías, que acá sí quiero traer algo de la Organización Científica del Trabajo, que es común a los dos trabajos de los dos textos y lo que veníamos hablando antes. Si hay algo que en estas instituciones sí comparten con la OCT, es la gran división entre conceptores y ejecutores de la tarea. ¿Sí? Quizás hay otras cosas, porque tiene que ver con la fábrica, con lo repetitivo. Fíjense que más allá, puede haber hastío en un hospital. No necesariamente un trabajador social haga lo mismo todos los días, salvo que tuviese que ir a hacer planilla, planilla y planilla y planilla. En general, no es repetitivo. Lo que pasa es que a veces la sorpresa es tan compleja que algunos colegas preferirían ir al trabajo reiterativo y repetitivo porque es lo que le da cierta confianza y cierto anclaje. Lamentablemente no siempre esa diversidad tiene que ver con un crecimiento profesional, porque justamente después ahí salta la falta de presupuesto, falta de recursos para poder resolver situaciones en las cuales el trabajo social no es responsable que ocurran. Pero bueno, a lo que voy es que muchas veces, como la dimensión de la integración psicosocial, no es pensada por aquellos que conciben la tarea de organización de un proyecto institucional. Esto surge, por eso sale a veces de manera de conflicto, porque lo psicosocial y lo vincular existe en toda organización. Cuando esto no es tenido en cuenta y no hay canales para agilizar esa integración psicosocial, que como dice acá, vincula el proyecto, la estructura con lo interpersonal. Cuando esos canales no están dados, surge, y como dice esta persona, fíjense cómo decía, vía miedo, vía cansancio, vía irascibilidad. Fíjense que cuando él habla de irascibilidad, no es la que se están enterando las jerarquías. La irascibilidad que él menciona es la que están viviendo los compañeros en los espacios de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que se pelea, compañeros que se pelean entre sí, que se maltratan, que por ahí levantan la voz, hasta alguno puede llegar a situaciones violentas. Digo, porque la situación nos está superando. Esto que recién bien decíamos, el proyecto desfasado, la estructura presunta que no está respondiendo a los requerimientos que necesita ese trabajo y sobre todo en esta pandemia. Todo eso son tensionantes, causantes de montos de sufrimiento. Esto es lo que hablamos el otro día en psicología, en el psicoanálisis. Economía es lo económico, tiene que ver con la cantidad de monto de sufrimiento que está sobrepasando el umbral de la normalidad para sostenerlo. Cuando alguien está llorando, desbordado, agotado, irascible, es porque algo de la superación del monto económico psíquico me está hablando. Se va a ¿Es lo que cortar. decíamos un poco el otro día? Sí. Se va a cortar. Bien, entonces, antes que se corte, quedamos entonces en los roles que ahora retomo. Cerramos y abrimos entonces. Sí. Bueno.